Doctor, ¿usted ha asumido la representación legal del fiscal de instrucción Daniel Miralles en este pedido de juicio político que se impulsa en la unicameral? Efectivamente, Pablo, así ha sido, nos hemos presentado, se ha designado a mi persona como defensor, conjuntamente con otro letrado, y hemos efectuado, en primer lugar, una petición de declaración de una excepción de previo y especial pronunciamiento, y con posterioridad hemos dado la razón de por qué el juicio político no puede prosperar o por qué, llevado a cabo, se debe desechar cualquier tipo de sanción en contra del señor fiscal Pedro Daniel Miralles. ¿Por qué considera, doctor, que no puede avanzar este juicio? Por una cuestión estrictamente de derecho formal, y derecho sustancial también, ¿no? Para decirlo correctamente, ¿no? Que es que las faltas, como los delitos, prescriben, pero a diferencia de los delitos, cuando se es funcionario público se suspende la prescripción, pero no en las faltas, porque en las faltas hay un tribunal que la trata y un proceso que se cumple. Y si ese proceso no tiene un límite de tiempo para hacerse, evidentemente se estaría decretando una carencia total de caducidad de una falta que no puede ser compatible con el régimen de derecho en materia sancionatoria. Siempre se exige, y más el procedimiento administrativo, que esto tiene raíz administrativa, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Tribunal Superior en la causa Santi, eh, exige que la sanción sea temporánea, el juzgamiento y la sanción sea temporánea. Y esto tiene una razón filosófica fundamental, Pablo, que es no facilitarle al poder político de turno la posibilidad que en cualquier tiempo pueda de alguna manera juzgar por una falta y separar de su cargo a un fiscal que no le es conveniente en esa oportunidad o que necesita que se lo desplace para ocupar ese cargo por otra persona si existieran ese tipo de razones. Todo tiene un tiempo para hacerlo. Miralles fue fiscal de esta causa entre los años 2015 y 2016, aproximadamente un año y medio estuvo. Indudablemente que si cometió alguna falta, que nosotros decimos que no lo es, no hay ninguna razón de mal desempeño, ni nada por el estilo, ni negligencia, desempeño de su función, ni nada por el estilo, eso ocurrió mientras era fiscal de la causa. Después que dejó de ser fiscal no puede cometer nada porque perdió competencia. Y eso ocurrió hace casi 8 años. En este ¿Por qué? sentido, doctor, ¿usted considera que, a ver, en términos que podamos entender, que en todo caso la posibilidad de acusar o de cuestionar el funcionamiento o el rol de Miralles en la causa de Almazo ya prescribió? No se trata de una prescripción exactamente, sino de algo muy parecido que es la caducidad. Ujú. La prescripción tiene que ver con un hecho externo y la caducidad tiene que ver con un hecho interno de las posibilidades del derecho. Nada impedía que se lo denunciara por quienes hoy son denunciantes, nada impedía que se lo juzgara de oficio, se le hiciera un sumario administrativo, se decidiera someterlo a juicio político, al jurado de enjuiciamiento, y no se lo hizo. Y eso no puede ser eterno. Suponete que no se lo hicieran hoy, se lo quisieran hacer dentro de 10 años. ¿Estaría bien? No. Nosotros hemos dicho que conforme el juego de normas existentes en la materia de derecho administrativo, esto tendría que vencer a los 3 años. La Fiscalía General, en la vista que se le corrió a nuestro planteo, que fue admitido formalmente, falta que se resuelva sustancialmente por parte del propio jurado, dijo
la Fiscalía que no corresponde porque no hay ninguna norma que establezca un plazo, con lo cual deja abierta una posibilidad muy cruda, muy dura contra la independencia de la función del fiscal, ¿no? La independencia política de la función del fiscal en el juzgamiento del caso concreto. A mí me parece que es muy peligroso. Y además cita la opinión de un autor que dice que los legisladores pueden no poner un plazo, pero no poner un plazo no tiene que ver nada que ver con que exista un plazo. Y si ese plazo de 3 años que decimos nosotros no es, será el de 5, pero esto lo tiene que decir el jurado de enjuiciamiento. Y si no lo dice... Si continuara, doctor, el juicio y hubiese eventualmente una sentencia y demás, ¿usted cree que esto es una razón para solicitar la nulidad de este proceso? Sí, ya sea por vía de casación y también insistir por vía del caso federal, del cual hemos hecho expresa reserva, ¿no? Doctor, en este contexto, ¿de qué se lo acusa a Miralles? ¿Qué dice la acusación por parte del jury? Concretamente la acusación es de que ha desatendido y relegado sistemáticamente una línea investigativa razonable que apuntaba a la participación en el hecho de Roberto Márcoles Bársola desde el inicio de la instrucción, y que eso lo hace incurrir en las causales de mal desempeño del cargo y negligencia. Pero esto no existe. Quien afirma esta cuestión es porque evidentemente no conoce los 30 y pico cuerpos que tiene el expediente. Dicen que no lo investigó a Barzola y que no se le realizaron medidas probatorias en contra del mismo. Y eso no es así. A Bársola se le intervinieron las líneas telefónicas, se le tomaron testimonios respecto de su persona, se le realizaron allanamientos, se lo analizó en su declaración el por qué él afirmaba haber estado en el escenario donde se produjo el crimen el día sábado a la mañana, y eso fue desvirtuado por toda la prueba colectada. Y la razón, mirá qué extraño, ¿no? Nada indicaba que Bársola había estado él, salvo su propia declaración. Y vos fijate que hay detrás una cuestión de un reclamo por un día de trabajo. Porque de esa manera él se colocaba poniéndose en la situación de que había puesto su disponibilidad laboral a favor de su patronal y con eso cobraba el día. Pero las cámaras no registraron, la gente de la cabina no lo registró, los vecinos no lo vieron, no hay un solo rastro telefónico de que se haya producido, no surge de los allanamientos llevados a cabo ningún rastro del mismo, absolutamente nada. Es decir, no es que no se investigó y la colección de pruebas llevó a descartar su participación. ¿Por qué? Porque hay un elemento central. Vos, para imputar a una persona, un fiscal tiene que tener motivos bastantes. Es decir, tiene que surgir de la causa motivos bastantes para imputarlo y de esa manera someterlo a proceso, garantizar el debido proceso objetivo, el derecho de defensa, etcétera, etcétera. No había nada para someterlo. Y lo que se hizo después, y lo voy a decir con todas las letras, donde se dice que se lo descubrió gracias a la labor eficiente del doctor Jávega, a cargo de la Fiscalía de Primera Nominación, ello es absolutamente falso. El doctor Jávega, en un decreto, ordenó que se le extrajeran muestras a todos los que habían trabajado con Nora Dalmazo o que tenían algún tipo de relación sociolaboral. 31 personas en total. 31 personas. Sin imputación, sin sospecha,
sin debido proceso, sin designación de abogado, eso es todo nulo. ¿Sabés cómo lo llama la Corte Suprema a lo que hizo Jávea? La excursión de pesca. Y lo dice la propia Corte Suprema. Eso está absolutamente prohibido en nuestro régimen jurídico, pero absolutamente prohibido. No se puede agarrar todas las garantías constitucionales, pasarlo por una licuadora, no dejar nada, tirársela a los perros y decir descubrí el caso. Tarde o temprano, yo creo que no va a pasar, ¿no? Toda la actuación esa debería ser decretada nula, y no va a pasar porque además este caso está prescripto, así lo ha dicho la Cámara, y así lo tendrá que decir el Tribunal Superior de Justicia. Y además, yo no es que quiera poner más calor en el horno. El propio fiscal, 30 días antes de haber dicho que, el fiscal Jávea, de haber dicho que no estaba prescripto este delito, que se podía de alguna manera investigar, ¿no? Había dicho todo lo contrario, diciendo que era una cuestión de orden público, que no se podía alterar. Que es lo que dijo finalmente el juez de control, lo que dijo la Cámara, exacta. Entonces, Doctor, esa hipótesis. la familia Dalmazo, a través de su asesora letrada, señaló que había un informe eh, de expertos relacionados con el FBI que alertaban desde hace muchos años sobre la posible culpabilidad o responsabilidad de Bársola. ¿Eso está en el expediente? Bueno, vamos a aclarar una cuestión. No hay que confundir los dos informes del FBI con un trabajo de investigación particular requerido por un abogado que asesoraba a la familia Macarrón de manera particular. Los dos informes del FBI están. Es más, ¿sabe qué dice uno de ellos? Que aplaude la labor de las autoridades. Y da un montón de cuestiones que dice, hay que seguir investigando tales cuestiones. Y preguntarse también por qué lo de Bársola se coloca él mismo en la situación. El informe a que hace referencia la señora Azar, encargada a un ex agente del FBI que determina que el responsable podría ser Bársola, nunca, jamás fue acompañado en el expediente, sino hasta 2025. Pese a que data del año 2007 o 2008, si mal no recuerdo, y que, te digo, era un informe particular que la familia nunca acercó a tribunales. Muy por el contrario, las declaraciones de los denunciantes apuntaban en su momento a otras personas que eficientemente el fiscal Miralles los investigó y realizó en base a la sospecha leve el cotejo de ADN. Estoy hablando de Robert, que dio negativo con el cabello hallado y con la muestra, ¿no? Doctor, ha sido muy cuestionado en virtud del resultado de impunidad y de prescripción de la causa el, el desarrollo de la investigación por el caso de Dalmazo, donde han pasado distintos fiscales, ha habido intervenciones políticas, ha habido, bueno, circunstancias que han descrito situaciones muy difíciles del Poder Judicial, no solamente en Río Cuarto, sino en la provincia. Sin embargo, lo que se va a juzgar en este juicio político es puntualmente la situación de por qué no se investigó a Bársola. No es que se hace una evaluación general del modo en que se investigó la causa. Exactamente, pero la base es falsa. Bársola fue investigado. Claro. Hay constancias
más que fehacientes en el expediente que así lo indican. Hay investigaciones policiales dirigidas especialmente a Bárcenas. Te repito, hay intervenciones telefónicas, allanamientos, seguimiento, testimonio, absolutamente todo. Y lo cierto es que en el caso de Miralles, que es lo único que voy a referir, él cuando observa todo lo realizado por Di Santo y ve que no hay nada nuevo que pueda ir tras de esa pista, porque nada se había colectado, salvo la propia declaración que, ya te digo, tiene un fin bien analizado, distinto de por qué haberse puesto él en el lugar en un determinado horario, que era una reclamación o una intención de cobro de un día de trabajo. ¿No? Pero esa es la lógica conclusión que hay, porque te repito, la prueba lo excluye absolutamente, la prueba obrante a ese momento, no hablemos del ulterior ni reciente, que lo vincula por el ADN, ¿no es cierto?, por el rastro genético, que es otra cuestión y que te digo, tiene una, sin ponerme en defensor de Bárcenas porque no lo soy, pero tiene una manifiesta ilegalidad y que se constituye en lo que en derecho se llama los frutos del árbol venenoso, ¿no? Doctor, eventualmente, ¿cómo esto impacta el desarrollo del juicio político y la posibilidad de que pudiera haber una resolución contraria a Miralles en su rol como fiscal? La única posibilidad que tiene el jury es de plantear la expulsión de Miralles como fiscal, o puede haber una sanción, por No, ejemplo, en su rol. no. Aquí lo único que se plantea es la exclusión del cargo, ¿no? Ujú. La exclusión del cargo. Es más, cualquier persona sometida, porque acá no se le ha irrogado o, o acusado de ningún delito a Miralles, ¿no es cierto? El doctor Miralles bien podría haber presentado su renuncia al cargo y no hay juicio político contra él. Esto no sé si queda en claro y muy pocos lo saben. La renuncia al cargo excluye la posibilidad de juicio político para excluirlo, porque la única finalidad es excluirlo del cargo. Eh, esto, además, Miralles realizó una profusa investigación, 5 cuerpos de investigaciones, muestras, y tampoco existe algo que se deja solapadamente señalado en la acusación, que es la persecución institucional hacia la familia Macarrón. Yo considero que esto no es cierto, no es cierto. Ponte tú, Pablo, en esta situación, investigador, Sí. tenés un ADN, rastros múltiples y abundantes de ADN o genético, rastro genético de un varón de la familia Macarrón en la bata, en el cuerpo, en la bata con que se asesinó a la mujer, incluso rastros en el cuerpo de la misma, no sé, de zonas íntimas. ¿Qué tenés que hacer? ¿Investigar o no investigar a quienes tienen ese linaje? Pues en ese momento solamente se había determinado el linaje. El descubrimiento es posterior. Es necesario investigarlo. Y te dicen, no, pero estaba a 1500 kilómetros, imposible, era una barbaridad, lo que hizo Miralles. Primero no eran 1500 kilómetros, eran 890 kilómetros. Que expertos en aeronáutica manifestaron que era posible hacer el viaje, cometer el hecho y volver
en 5 horas. Extrañamente, por esas jugadas que tiene el destino, cuando se sacan una foto los integrantes del grupo en Uruguay, no está el doctor Macarón en la foto, ni había sido quien la había tomado. Extrañamente no lo ven porque estaba en una habitación solo hasta el otro día. ¿Hay que investigarlo o no hay que investigarlo? Doctor, Necesariamente, usted para entiende que poder eso es lo que hizo investigarlo. Miralles, digamos, seguir esa línea. Pero no siguió solo esa línea. Cuando la familia expresa la posible relación de Robert, siguió la línea de Robert también y dio negativo. Y Doctor, la investigación de Miralles no culminó. Fue separado sin que pudiera haber culminado la investigación en este sentido, que podría haber culminado con un sobreseimiento o podría haber culminado con un pedido de elevación a juicio. Pero no culminó porque se estaba realizando, se estaba llevando a cabo. Y se le concedieron al imputado todas las garantías posibles, incluso permanecer en libertad en este proceso, que no muchos lo gozan, menos en un caso como este. doctor, ¿cómo está Miralles? ¿Qué le ha manifestado el fiscal? ¿Lo nota preocupado? ¿Está No, mirá, convencido de su accionar? ¿Qué es lo que le ha transmitido? mire, yo prácticamente lo único que conocía de Miralles era por la relación profesional. Cuando contrató mis servicios, hemos hablado bastante del tema. Lo he notado muy firme en sus convicciones de haber realizado una labor correctísima. Incluso la labor de Miralles tiene 2 consideraciones de la Cámara en donde lo felicitan por otras cuestiones, ¿no es cierto? Lo felicitan como por su labor investigativa. En este caso, él dice que él estaba haciendo lo que le correspondía y lo que la ley le obliga a hacer, investigar todo. Y no dejó ninguna de lado. Ahora, si lo noto firme en su convicción, bien de ánimo, dolido por la acusación, que la entrevé extremadamente injusta, inapropiada e inadecuada conforme lo que surge de los propios autos, así como algunos creen que todavía hay una persecución institucional, hablando con él hemos llegado en conjunto a la conclusión que hay que tratar de evitar una violencia y una venganza institucional. Porque casos que no se resuelven, este no es el único, ni casos importantes, ¿no? Este no es el único. Lamentablemente, muchos casos hay, y especialmente en la justicia de Río Cuarto, que han quedado en la impunidad. Pero eso es muy distinto a que no se haya trabajado para lograr descubrir y sostener una hipótesis que un tribunal de juicio definiría si era la correcta o no. Doctor, La labor, sí. reitero, la labor de Miralles era investigar, eso hizo y está muy satisfecho con lo que hizo. Doctor, ¿hay una fecha estimada, primero para la respuesta al planteo que han realizado y luego para el inicio eventual del juicio político? Mire, Pablo, yo creo que la decisión del jurado sobre nuestro planteamiento va a estar en las próximas horas. Es lo que uno se percata al respecto. Si es así y es negativa nuestra pretensión, como lo induce la contestación de la Fiscalía General, hay que conectar la prueba y hay que pensar el juicio. Yo creo que el juicio debería estar empezando después de la tercera semana de abril, en mi cálculo. Y podría terminar a mediados de mayo. Recordemos que hay un plazo de 60 días desde que se formule la acusación para que el proceso culmine, ¿no? En un sentido o en otro.
Doctor, quiero agradecerle muchísimo. Naturalmente vamos a estar atentos a lo que ocurra tanto en la respuesta al planteo formulado como a la posibilidad de un juicio político que genera muchísimo interés social, no solo por la causa que está siendo puesta en la mira, como ha sido el crimen, el femicidio de Nora Dalmazo, sino también por lo que implica que tres fiscales, dos de ellos con actuación en la ciudad de Río Cuarto actualmente, puedan estar expuestos a este juicio político. Agradecerle muchísimo, doctor, un fuerte abrazo. Igualmente.